Queridos hermanos, muy buenas noches, tardes o días tengan, según nos estén viendo. Les agradezco mucho estar reunidos. Para mí es una alegría muy grande poder estar reunidos aquí para tener lugar otra vez y seguir perseverando en el aprendizaje de la palabra de Dios. En concreto, con nuestro catecismo de la Iglesia Católica, que reúne toda esa gama de conocimientos que tiene nuestra fe y nuestra iglesia, ¿vale? Bueno, como siempre, vamos a empezar justamente con las recomendaciones de siempre. Vamos a destinar un tiempo para el desarrollo del tema y después vamos a dejar un espacio para la parte de preguntas y respuestas. Como siempre, vamos a empezar también con nuestra oración de inicio de nuestra catequesis y decimos todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, queridos hermanos, empezamos a una parte cada vez más detallada, muy interesante acerca de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Esta tercera parte de la Iglesia Católica se le ha llamado la vida en Cristo y es un poco, también se le dice como la parte de lo que es la, la forma en que debemos de comportarnos, todo cristiano, cómo debemos actuar, la parte de la moral, cómo debe ser entendida. Y hemos estado hablando anteriormente acerca de cosas como las virtudes, como los principios, vamos, en fin, una serie de cosas que nos ha estado hablando el catecismo. Pero ahora damos un giro un poco diferente. Ahora vamos a hablar, dado que nos vamos a dedicar el resto de lo que sigue del catecismo, de hablar de cómo debemos de vivir, pues hay una parte que es muy importante y es el hablar de cómo debemos entender a la sociedad o a la comunidad en la que nosotros vivimos. Entonces tenemos que empezar primero que nada por reconocernos, hay que ver el papel que tenemos que jugar en esta sociedad. Hay que primero que nada identificar y partir de la base de que Dios nos creó por iniciativa propia. Él nos creó por amor, por ese amor desbordante, por ese amor que no cabía, ¿no? Nos crea a todos y cada uno de nosotros, en el individual, pensó en cada uno de nosotros, no pensó en un genérico, sino en cada uno de nosotros. Se dice claramente que el hombre es la única criatura que Dios creó por sí misma, por amor a ella, y todo lo demás Dios lo creó justamente para que estuviera al servicio del hombre, ¿no? Entonces, lo que bien nos dice y que hemos estado aprendiendo todo este tiempo es que Dios nos creó para que fuéramos, para que tuviéramos como modelo a Cristo, que es su Hijo, ¿no? Y nos hizo libres, o sea, a pesar de que Él nos creó, sin nosotros, como decíamos en la catequesis anterior, no nos va a salvar sin nosotros. Entonces nos dio plena libertad y acerca del buen o mal uso de la libertad hemos estado hablando mucho de ello, ¿no? Pero ahora me quiero centrar en cómo debemos de vivir en armonía, junto con la interacción que tenemos con otras personas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es importante que nosotros primero partamos de una base. Hay veces que estamos tan entretenidos en este mundo que nos rodea que constantemente empleamos una cantidad de tiempo impresionante en buscar qué es lo que nos hace diferentes a los demás. Entonces, marcar las diferencias que tenemos, que nosotros seamos diferentes unos de otros. Y por muchas razones, bueno, sabemos que estamos inclusive habituados a eso. Hemos hecho fronteras en los países, ¿no? Y entonces hemos marcado territorios. Y de esa forma unos decimos ser mexicanos, ser españoles, ser colombianos, ser, no sé, franceses, australianos. Es decir,
decimos muchas formas de que ya de por sí, por una cuestión práctica, es bueno marcar una serie de diferencias, pero tenemos que partir de la base de que todos somos creación de Dios, que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y en este sentido, pues debemos siempre procurar vivir en armonía, estar pensando mucho más en aquellas cosas que nos unen de aquellas cosas que nos separan. No hay que olvidar que todo aquello que no es de Dios es lo que separa. Y es en esa una de las claves como nosotros sabemos qué y quién viene de Dios. Y ese, por sus frutos los conoceré, lo podemos ver justamente en aquellas cosas que nos generan unión, lo que nos une, lo que nos hace sentir mejor integrados dentro de unos de los otros. Entonces, es por eso que tenemos que partir de la base de cuál es nuestro origen. De hecho, del origen hemos estado hablando muchas veces, ¿no? Que Dios nos creó por esto, Dios al principio hemos hablado del Génesis. Entonces, digamos que el pasado, todos tenemos un origen determinado, es ese pasado. Tenemos que tener una clara idea de que si bien es cierto, todos y cada uno de nosotros somos hijos del pasado, también es cierto que somos todos padres del futuro. El futuro es lo que todavía tenemos que hacer y tenemos que disfrutar este momento que es el que estamos viviendo. Es mucho mejor pensar en que el origen y el destino que nosotros tenemos lo tenemos marcado. Sabemos hacia dónde estamos porque hemos sido llamados y creados para vivir en gloria con Dios. Muchas veces hemos dicho que esta vida es una cuestión de tránsito, que vamos a llegar un día a estar cara a cara con aquel que nos creó. Entonces, por esa misma razón, es que si nosotros tenemos claro que todos tenemos ese fin común, que es el de la salvación, entonces debemos de procurar también saber vivir este momento en el que estamos para que vivamos con plena armonía, que nosotros seamos parte activa de esta comunidad, de esta sociedad cristiana que es la que nos toca vivir y que en todos los sentidos tenemos que estar viviendo. O sea, nosotros sabemos que hay una serie de cosas eh, que hemos heredado, principios y valores que hemos heredado de nuestros ancestros, pero también es cierto que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar esos principios y valores hacia las generaciones futuras. Es responsabilidad de nosotros darle como esa esperanza a las nuevas sociedades. La que nosotros recibimos, debemos trasladarla hacia los demás. Y por esa razón es que es muy importante que entendamos que en nuestras manos se guarda un tesoro que es muy importante y que hay muchas personas que están esperando de él. Y ojo, aquí no estoy diciendo de que es una obligación de padres a hijos, no, sino es integrante de todos aquellos que formamos una sociedad. Tenemos que velar por esos valores, por esos principios, por esa armonía entre nosotros, porque lo que nosotros heredemos, lo heredaremos a los hijos, si es que lo tenemos, a los amigos, a los parientes, a todas aquellas personas con quien nosotros nos relacionamos. Hemos dicho muchas veces que nosotros somos la unidad, la unión de una parte física y una parte espiritual, que es lo que forma la parte del hombre. Pero tristemente, queridos hermanos, muchas de las veces, sobre todo en estos años, nos hemos, pues como que ensarzado y concentrado exclusivamente como si la parte única que nosotros tuviéramos fuera la parte física, la parte material. Existen unas autoridades que nosotros tenemos que, si bien es cierto, están llamadas a perseverar el bien común, aquello que nos hace común a todos, pues también es cierto que nosotros tenemos que tomar una parte activa en esa comunidad que nosotros tenemos. Entonces, aquí de lo que vamos a hablar es que esa sociedad, la forma en que se organiza, es que siempre tiene una autoridad, ¿no? Una autoridad es la que representa, la que ordena a todas las partes para que puedan funcionar y puedan vivir en armonía, ¿no? Quizá tal vez, bueno, pues a lo mejor los políticos que nosotros tenemos o hemos tenido o que podemos llegar a recordar, quizá tal vez no tengan, pues a lo mejor la mejor de las imágenes para con nosotros. Pero lo que sí tenemos que tener claro, queridos hermanos, es que la autoridad legítimamente establecida, sea quien sea, pues tiene un deber para con nosotros y nosotros para con esa autoridad.
porque al final del camino lo que nosotros podemos mejor hacer es esa armonía entre autoridad y nosotros. Y tenemos que tener claro en nosotros que tenemos libertad plena para podernos organizarnos, asociarnos, para encontrar y alcanzar diferentes fines y metas que nosotros tengamos. Es muy importante que tengamos claro que cuando nosotros nos asociamos para algo, nos unimos para algo, es porque siempre estamos pensando que los talentos que nosotros tenemos siempre van a tener un alcance más pequeño a que si sumamos los talentos de otros compañeros, otros amigos, otras personas, otros hermanos, que si nosotros nos unimos y hacemos un colectivo para algo, será porque esa suma de talentos podrá llegar a hacer más cosas que si lo hiciéramos de forma individual. Y es ahí donde tenemos que tener el foco, queridos hermanos, que nosotros siempre debemos de conservar esa capacidad para asociarnos. No es cierto que a veces se nos vende mucho la idea de que yo mientras más solo mejor, ¿eh? Porque así no me meto en problemas. Pero tenemos que recordar siempre, siempre, queridos hermanos, cuando pensemos en cómo eran las cosas al principio, pues al principio Dios nos creó como seres sociales, ¿no? Nos dio una serie de talentos y nos hizo a todos, digamos que nosotros sí podemos decir que somos iguales en cuestión de creador es único, es el, imagínense, y además ¿no? Una gloria de un Salvador tan grande como el Hijo de Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿qué precio tan alto debió haber pagado Dios para que nosotros pudiéramos salvarnos? Y por esa misma razón es que nosotros debemos entender que nuestra gloria viene de ahí, de nuestra dignidad, del origen y del destino al que estamos nosotros llamados. Pero entre medias, también nosotros tenemos que pensar que, que aunque somos iguales en dignidad, somos diversos en talento. Todos somos diferentes, unos tienen unas capacidades y otros tienen otras. Dios no le dio todo a todos, sino nos dio unos talentos a unos y nos dio mucha diversidad a los demás. ¿Para qué? ¿Para qué, queridos hermanos? Pues lo hizo con la intención de que nosotros aprendiéramos a vivir juntos, a vivir en armonía, que nosotros fuéramos entrelazando nuestros propios talentos y que la suma de esas diversidades pudiera ser algo más grande y algo más bueno. Y es evidente que hay veces que nos asociamos y si no tenemos muy claro cuál es el destino y la luz hacia donde vamos, terminamos perdiéndonos en el camino. Por esas razones que tenemos que tener muy claro, el foco es Dios y Él es hacia donde vamos. De hecho, nosotros podemos ver que esa misma forma de comunidad, de alguna forma, también como representa esa comunidad que existe dentro de lo que es la Trinidad, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en armonía y ese es el modelo que nosotros tenemos que buscar. En ese sentido, nosotros debemos de tener claro que Dios confió en eso, ¿no? La vez pasada hablábamos acerca de por qué el mal a veces podía llegar a suceder o presentarse, por qué Dios no lo había evitado, ¿no? Y habíamos concluido que esto era porque Dios nos dio plena libertad para actuar, ¿no? Para decidir. Entonces, en ese sentido, será seguramente porque Dios confía tanto, tanto en nosotros que se fió de él tenía mucha fe en nosotros mismos, que seguramente lo que habríamos de generar habría de ser siempre mejor, más, más bueno que malo, ¿no? Entonces debemos de contestar a eso. En ese sentido, hay un concepto en el catecismo que se llama principio de subsidiariedad, y esta palabra que se oye un poco rara, parte de una base, y es que como habíamos dicho, los seres humanos, las personas, nos organizamos en una serie de formas. Entonces, la que podemos nosotros pensar es en un gobierno, un político, un orden político establecido que nos organiza para poder hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo que nos dice el principio de subsidiariedad consiste en que, perdón, no he dicho, que la estructura básica que todos tenemos que tener en mente es la sociedad,
la primera sociedad que podemos pensar en tener, el primer núcleo, evidentemente, es la familia. Y la familia es la que se tiene que siempre preservar ante todo y buscar siempre el bien común para la armonía de la familia y de sus miembros, y después poco a poco de cada uno de los demás. Siempre tenemos que buscar aquellas cosas que nos son comunes y que lo que es bueno para las personas será bueno para los grupos. Y entonces de ahí surge este concepto del bien común, que ya hablaremos un poco más adelante. Pero regresando al principio de subsidiariedad, a lo que se refiere el catecismo es que un organismo, un órgano, digamos que de orden superior o lo más global, que puede ser el gobierno de un estado, el gobierno de un país, un gobierno de quien sea, digamos que tiene la obligación de cuidar que los grupos internos que se van formando dentro de ese estado, país o lo que sea, pues están bien tutelados, que son ayudados, que van perseverando. Pero este principio de subsidiariedad, mediante el cual un órgano mayor debe cuidar de un órgano más pequeño, a veces corre el riesgo. Y aquí, para ser muy concretos y que lo tengamos todo claro, es como, por ejemplo, esa diferencia que hay entre el principio de un órgano como un gobierno y uno más bajo que es la familia. Entonces, el gobierno siempre debe tener como obligación el cuidar el bien común de esa familia, que las familias progresen, que vayan mejor y que si tienen algún tipo de riesgo, tiene la obligación ese Estado de ayudar a ese grupo pequeño como la familia. Lo que sucede muchas de las veces, queridos hermanos, es que hemos visto, sobre todo en los últimos años, cómo cada vez el Estado trata de meter, diríamos, como su cuchara, trata de meter sus políticas, trata de generar una serie de cambios que alteran el orden de las familias y les roba justamente la capacidad de decidir su camino. Eso es una violación a este principio de subsidiariedad, porque el Estado tiene que cuidar, tutelar, pero no absorber y no eliminar. Lo que sucede muchas de las veces es que nosotros todos, a veces, porque como los políticos a veces tienen mala fama, nosotros terminamos por desechar todo, abandonar todo y rechazar cualquier cosa que suene a política, ¿no? Pero tenemos un deber muy importante, porque todo lo que nosotros dejamos de hacer, alguien lo toma y lo agarra. Hoy en día es común que nosotros vemos políticas en muchos países donde se legaliza el aborto, donde se legaliza, es una cuestión de muerte, ¿no? Que se legaliza la eutanasia, que se legaliza muchas cosas. Ahí ya vemos ese Estado que está tomando ese rol de decidir ser él, el Estado, el juez de quién vive y quién debe morir. Y esto no le corresponde al Estado. Eso, bueno, en cuestión de la vida ya sabemos que eso le corresponde a Dios, pero también en cuestión de cómo educar a nuestros hijos, cómo llevar a dar alicientes a una estructura, pues tampoco es papel del Estado. El Estado tiene que ayudar, pero es la familia la que tiene como la responsabilidad, la de educar a sus hijos. Pero muchas de las veces nosotros hemos renunciado a ello y al de dejar nosotros de lado esto, el Estado lo ha tomado y ha empezado a tratar de poner e imponer su propia ideología para las cosas. Llega un momento donde pues, ya no nos reconocemos, ¿no? Donde ya no nos identificamos. De hecho, la experiencia de a través de muchos, muchos años siempre nos ha dejado ver que cada vez que el Estado termina tomando ese tipo de principios, ese tipo de metas, genera sociedades con un gran desánimo, con una gran tristeza. Por ejemplo, el caso de lo que han sido los regímenes socialistas y los comunistas en varios países, partieron de un principio básico. Ellos decían, la comunidad es más importante que sus miembros. Entonces la comunidad, la sociedad tiene que ser la que diga todo y rija todos los principios que deben de mover a una sociedad dentro de un país. Y eso era más importante que los propios medios. Esto es totalmente contrario a lo que nuestra doctrina en la iglesia nos dice, donde siempre parte de la base que ese grupo, primero que nada, tiene que respetar a cada uno de sus miembros. Los miembros tienen que ser respetados y se tiene que fomentar el espíritu de superación, de ansiar metas altas, de poner listón alto para que la gente se motive y siempre se supere y generen
cosas de cooperación entre sí. El comunismo nos dio una gran lección de que cuando se suprime esa capacidad de iniciativa personal, cuando se trata de igualar a todos, termina generando sociedades frustradas, tristes, empobrecidas, que han sido un desastre social, ¿no? Y al final ha terminado por reventar porque es antinatural. Entonces lo que nosotros vemos es que, si bien es cierto que el Estado tiene una participación, tiene que cuidar justamente de ayudar a estos grupos de abajo. Los medios de comunicación, pues ni qué les digo, también son otro de esos ejemplos donde muchas de las veces han tomado ese tipo en sus manos, esa capacidad de educar, de inducir, de promulgar el consumo, de muchas cosas que tienen que ver con robarle a los miembros de la comunidad su propia como participación, su forma de ser, su interioridad, ¿no? Y eso viene en contra de este principio y hablamos de la subsidiariedad, ¿no? Por eso, la recomendación grande de nuestro catecismo es que no dejemos de participar en todas aquellas cosas que afectan a nuestra propia actividad social, en lo que nosotros nos desenvolvemos. Puede ser que tenga mala prensa, pero es que es parte de la actividad que nosotros tenemos que hacer y no podemos renunciar por ella. No debemos renunciar a ello porque ya se ha visto que cuando nosotros renunciamos, alguien ocupa ese lugar y transforma la sociedad para hacer algo, pues no precisamente algo muy bueno. Por eso en el catecismo nos habla de la participación en la vida social y hace un llamado muy enfático a que nosotros nos atrevamos a participar socialmente en aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer, en organizarnos, en tratar de buscar ese bien común, en que se respeten. Si bien es cierto, digamos que nosotros tenemos que respetar a las autoridades, tenemos que identificarnos como que somos, y aquí en otras ocasiones yo le he dicho, no nos confundamos, no nos creamos esa idea de que todos somos iguales. Sí somos iguales, pero en dignidad. Pero somos todos diversos en talentos y somos muy diversos en facultades. Entonces todos estamos llamados a operar entre nosotros. Hoy en día se dice que quizá tal vez estamos viviendo una crisis de paternidad y eso en lo que se traduce es, si siempre se ha visto como que en la imagen del padre como en la autoridad, es que entonces estamos viviendo en una crisis de la autoridad. Y entonces la autoridad o ya no se le respeta o la autoridad misma ya no se respeta a sí misma, ¿no? Y entonces es ahí donde estamos en el problema. A lo largo de todos los años, queridos hermanos, de estos 2000 años que tenemos en nuestra Iglesia Católica, nunca, jamás, jamás, ningún movimiento cristiano inició a través de una revolución política en cualquier lugar se implantó. Y aquí quizá tal vez tengamos quizá la clave o una de las claves para tratar de darle la vuelta a la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas veces nos llevamos a la mano en la cabeza y decimos, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo es posible que tenemos esta inseguridad? ¿Por qué las cosas están de esta manera? ¿Por qué tenemos tanta carencia? ¿Por qué tenemos tanta pobreza? Lo que nos enseña nuestra Iglesia Católica a lo largo de estos 2000 años es que el cristianismo siempre empezó sometiéndose a la autoridad reconocida, siempre se involucró en ella y una vez que estaba dentro, a través de dar ejemplo con nuestro propio testimonio de vida, fue transformando esas estructuras. Como en aquel tiempo con el Imperio Romano, que era tan salvaje y tan duro, pues los cristianos empezaron a formar comunidad y con su forma de ser empezaron a transformar esas estructuras. Se vio en mucha armonía y esos actos empezaron, esa bondad de sus miembros empezó a generar una bondad en todas las estructuras. Y entonces todo esto empezó a ser diferente. Jesús, Cristo, nos dejó una forma de organizarnos muy básica, muy simple, y se la dejó a la forma de organizar a la iglesia, en Pedro, ¿no? Y en Pedro dijo, bueno, pues en ti edificaré mi iglesia, tú serás la piedra angular. Bueno, esta parte sabemos cómo se hizo, pero el resto de la sociedad civil, Cristo nunca nos dio ninguna pauta de cómo organizar, de forma tal
que la sociedad civil nos podemos organizar de cualquier forma que se nos pueda ocurrir, ¿no? Así a través de una república, a través de una monarquía, una o la otra parlamentarias, en fin, como nosotros querramos, ¿no? Lo importante es que siempre exijamos y siempre pidamos que esa autoridad que se establezca siempre procure el bien común, que siempre busque el bien de sus miembros. Lo único que no está permitido, de acuerdo a nuestra Iglesia Católica, es pretender que alguno de esas estructuras políticas sea antinatural, ¿no? Ya dije yo el caso, por ejemplo, del comunismo. Una de esas estructuras que no reconozca a la familia como quien tiene el derecho primero de todo para organizarse. Es más, sabemos que la familia existe antes que existieran los países y los estados. Entonces, es la primera forma de gobierno que tiene su sociedad. Por tanto, el Estado, todo el Estado que sea, tiene como objetivo buscar la unión de sus miembros, el crecimiento de ese bien común que hay entre las familias imitar pues la libertad de la enseñanza dentro de la familia, por ejemplo. Siempre de verse que haya esa armonía en sus miembros. De hecho, si nosotros pensamos que este gobierno, el que sea, debe de procurar la armonía entre sus miembros, yo les decía hace algunas catequesis, a veces es triste que en algunas familias ya no se puede hablar de algún tema determinado, porque resulta que si hablas de esto, entonces nos enojamos, nos separamos, hay temas que no se pueden mencionar. No, queridos hermanos, esto no tiene que ser entre nosotros. Entre los cristianos siempre tiene que haber armonía y poder hablar de cualquier cosa, ¿no? Pero si nosotros permitimos que nos metan ese tipo de conceptos, que hay cosas que no podemos hablar, estamos dándole un apoyo a ese tipo de formas, estructuras o gobiernos que lo que buscan es separarnos y no tenemos que permitir eso. Tenemos sí que buscar que ese poder que está establecido, pues tenga esos equilibrios, ¿no? Donde no podamos entender que no haya una sola persona que sea la que mande de todos, sino que la forma de organizarse tenga diferentes contrapesos para que pueda llevar mejor las riendas del bien común. Mucha gente puede decir, bueno, pues sí, pero es que a lo mejor no es muy eficiente. A lo mejor puede no ser eficiente, pero sí seguro que va a ser más libre para sus miembros. El bien común que muchas veces he hablado, se trata de buscar justamente que ese bien común sea el que genere beneficios para todos. Y entonces, pues ese es el bien común. Debemos entender lo que muchas veces he hablado de ello. El bien común se entiende como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros seguir más plena y más fácil su propia perfección. Es decir, tenemos que tener claro que el bien común es ese tipo de conjunto de cosas que hacen que yo me sienta más pleno, más feliz y, y más completo. Pero así como yo, pues el grupo de mi familia y por ende y extensión, pues el grupo de mi sociedad, de mi comunidad, de mi estado, de mi país, ¿no? Ese es el bien común. Aquellas cosas que nos hacen bien a todos, que nos permiten eh, tener una buena armonía. Y nos dice el catecismo que el bien común exige a quien, digamos, lo tutela, como puede ser el gobierno, que tenga para cada uno de esos que ejercen la autoridad, tiene que cumplir con tres elementos esenciales. El respeto a la persona, es decir, nunca, como yo les decía en el caso del comunismo, el socialismo, donde las personas, el grupo, la sociedad es más importante que la suma de sus miembros, eso es falso. Aquí nos dice el catecismo que el primer elemento es que tiene que tener el respeto por la persona. No por el hecho de que formamos grupos, la persona desaparece, no. Es más, al contrario, tiene que tener respeto por la persona. Tiene que buscar el bien social y tiene que desarrollarse y procurar la paz, ¿no? O sea, desarrollo y la paz. Son tres cosas. El respeto a la persona, el bienestar social y el desarrollo y la paz, ¿no? Esas son las tres condiciones que tiene que buscar. Entonces, bueno, pues
esta vida de seguir un bien común nos implica a nosotros también tener una conducta de una conciencia plena, de una buena conciencia para proteger la vida, la vida privada, la justa libertad. Por ejemplo, en materia religiosa, procurar que exista esa libertad en materia religiosa, ¿no? A veces una forma de poder medir qué tan eficientes hemos sido en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, sobre este bien común, es cómo se vive y cómo se mide el respeto a la objeción de conciencia. O sea, si yo tengo una conciencia y alguien me pide que haga algo en contra de mis valores y mi conciencia, esto debería, si una sociedad funciona bien, deberían respetarme esta libertad de conciencia. Pero hay unos países, en algunos lugares, donde esta objeción de conciencia no se respeta y a aquellas personas se les obliga a hacer cosas que no quieren. En caso concreto, por ejemplo, lo que se me viene a la mente es que muchas de las veces en algunos países se exige a un médico que practique un aborto, ¿no? Y no puede objetar, no puede él estar en contra y es obligado a practicar un aborto a pesar de que él está en contra, porque las leyes así lo obligan, ¿no? Esa es una buena forma de medirlo. Entonces, bueno, pues es ese Estado el que tiene que garantizar a sus miembros, pues el respeto de esto, que haya prudencia para llevar a las personas y pues obviamente lo clásico, lo más básico que nosotros tenemos es que tiene que garantizar a sus miembros, pues la alimentación, el vestido, la salud, el trabajo, educación y la cultura en general. Un país que funciona bien es un país que procura este bien común en estas dimensiones para sus miembros. Entonces, nos dice el catecismo que, que cuando nosotros vemos que si esto funciona para una comunidad y esta comunidad a su vez se comunica con otra sociedad, pues vamos generando cada vez más sociedades que son mejores, ¿no? Que son más eficientes y que son mucho mejor en cuestión de que no solamente individualmente, sino de forma colectiva, las personas se preocupan por la miseria o las apuraciones de aquellos miembros de otras sociedades que no forman parte de la suya. Y entonces nosotros nos preocupamos por los demás, ¿no? Es como buscar, como Jesús, como Dios le pedía cuentas a Caín, ¿no? ¿Dónde está tu hermano? ¿No? Y Caín decía, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Pues sí, hermanos, nosotros todos tenemos un deber de procurar el bien para aquellas personas que están dentro de nosotros, en nuestra comunidad, o que están fuera. Pero porque sabemos que son creación de Dios y ya solo por ese simple hecho nos merecen todo el reconocimiento y todo el respeto, procurarles ese bien, ¿no? Y además, transmitir estos valores de generación en generación a esas generaciones venideras para que ellos puedan tener esas razones para vivir y para esperar. No sé si alguna vez les comenté, pero una ocasión me tocó visitar, yo quería ir, de hecho, fui a visitar una ciudad, la ciudad de Praga, y ahí me encontré que había un museo que se llamaba el Museo del Socialismo. Entré yo y ahí ellos lo que hacían es que, o sea, como que habían puesto una casa normal y una forma de vida de cómo se vivía la vida en esos países durante el régimen que estaba socialista. A mí, pues hasta antes de eso, siempre me han vendido la idea de que en los países socialistas nunca se morían de hambre, ¿no? Y ese era un primer gran logro importante de esos países. Pero cuando yo entré en ese lugar, no saben la tristeza, la zozobra que vi, la pena que me dio, porque uno sentía ese ambiente, y eso que no vivía ya nadie ahí, pero se sentía de tanta frustración, de tanta tristeza, de como un ambiente muy sombrío, ¿no? Y eso, ¿por qué era? Porque a sus miembros no se les procuró dar razones para vivir y menos fomentar la esperanza de que un día las cosas iban a ser diferentes. Su vida era sumamente triste, lo cual nos lleva al tercer punto de esta catequesis, que es hablar de la justicia social. Es decir, si ya primero partimos en la primera parte acerca de lo que es importante respecto al origen y por qué es que la sociedad, de dónde viene, cómo la forma,
y quiénes son parte de esa sociedad o de esa comunidad. En la segunda parte hemos estado hablando de la importancia de nuestra participación en esos grupos sociales. Ahora tenemos que hablar de la justicia social. Y nos dice que la justicia social es el respeto por la dignidad trascendente del hombre, que, como habíamos dicho, la persona representa el fin último de la sociedad y está ordenada al hombre. Es decir, que todos los bienes, todas las cosas que se hacen, siempre tenemos que verlo que sirven para el hombre, es decir, para el beneficio de nosotros. No, es que a veces puede parecer obvio, pero la verdad es que no sucede así. ¿Cuántas veces no vemos que la gente ve como su fin último el amasar dinero, el juntar bienes, el juntar riquezas, ¿no? Pero sabemos todos que este mundo es pasajero y no nos llevamos nada. Entonces, ¿por qué estar perdiendo nuestro tiempo en eso y no utilizando esos bienes, ese dinero, esas cosas materiales para satisfacer nuestras necesidades y para tener esa alegría de vivir? Y no solamente hacia nosotros, sino compartir con los demás y procurar o incentivar que esas personas puedan tener también algo similar, ¿no? Nos dice el catecismo en este tema de la justicia social, nos habla de un principio también, ¿no? Dice, la vida humana es la coparticipación entre los hombres y Dios. Los hombres se engendran y Dios le da, le infunde el alma a cada una de esas personas. Por esa razón, por esta razón, que esta vida humana es la unión entre la participación de los hombres y Dios, por esta misma razón es que ningún gobierno puede apropiarse ese derecho de decidir quién vive y quién no vive, ¿no? Ese es el punto fundamental. Dice que el individuo, de hecho, la persona existe antes inclusive que cualquier sociedad. Entonces, por eso es que nadie puede quedarse con ese derecho, ¿no? Y nos dice que por esa misma razón cosas como la educación, pues es parte integrante del derecho que tienen los padres para poder educar a sus hijos, ¿no? Y si esto es lo básico, no está en una sociedad, la sociedad no funciona, ¿no? Nos dice que es fundamental y de hecho es como una copia de lo que la Trinidad nos da a nosotros. Es fundamental pensar en el otro, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Para que yo pueda juzgarme dignamente si estoy cumpliendo yo con lo mío, es necesario que yo piense y me haga sensible en el sufrimiento, las apuraciones y las angustias que tienen las otras personas. Jesucristo, nosotros recordamos que bien nos vino a hablar del perdón, ¿no? El perdón de las ofensas, que es algo que fue novedoso en su tiempo, ¿no? Él nos habló del mandamiento del amor, ¿no? Y nos dijo de amar a todos, inclusive hasta a nuestros enemigos. Dice que la única forma que existe para poder vencer las fuerzas del mal es hacer en todo lo que hacemos, hacer el bien, procurar el bien, inclusive sabemos de la fuerza que el perdón tiene, ¿no? Porque el perdón es tan fuerte que es capaz de desarmar hasta el odio y al mal mismo. Es hacer algo que es por encima de nuestras fuerzas. Algo que alguien podría pensar que es justo, pues el perdón tiene la capacidad de trascender a esa misma justicia. Sabemos que Dios nos hizo únicos e irrepetibles y nos dio un alma racional. Entonces, por esa misma razón, nosotros estamos llamados a gozar de la intimidad para siempre con Dios. Ese es el regalo más grande que nosotros tenemos. Entonces, no nos obsesionemos con la parte de lo que nosotros vivamos. Lo que nosotros no podemos resolver, dejémoselo a Dios. Pero la participación de lo que nosotros sí podemos cambiar, hagámoslo, hermano. Hagámoslo. Hazlo tú desde tu propia trinchera, porque nadie más lo va a hacer. Si tú no lo haces, nadie lo va hacer por ti. Da ejemplo con tu vida, con tu testimonio de día a día, justamente de que tú te entregas, no que te envaneces, sino que todo se lo dejas a Dios y que Él sea quien guíe tus pasos. Nos dice, por la misma razón, es que nosotros todos como cristianos tenemos que oponernos siempre a cualquier tipo de discriminación, ¿no? A cualquier forma de que se discrimine de forma social, cultural,
Cualquier discriminación por sexo, por raza, por color, por condición social, por lengua, por religión, ese tipo de discriminación no es propia de los cristianos y no nos corresponde a nosotros eso hacerlo. Quizá tal vez otros lo hagan con nosotros, pero nosotros no paguemos con la misma moneda. Eso es justamente lo que Dios procuraba y lo que nos quería incidir en ello, ¿no? Y en la medida, piensa, hermano, hermana, que cuando tú haces algo por alguien que está algo más allá de lo que se esperaría, vas a tocar una tecla. A lo mejor no vas a ver el resultado, pero sí, como cada gota que cae encima del agua termina horadándola, termina haciéndole un hoyo, y mira que una gota de agua no tiene fuerza, la acción repetida una y otra vez de esas cosas buenas nos transforma primero que nada a nosotros y somos más felices, pero también transforma nuestra sociedad. Esa es nuestra esperanza, esa es la forma en que tenemos para poder pensar que este mundo puede ser diferente. Nos, no sé si alguna vez lo han pensado, queridos hermanos, pero no sé si lo dije también, pero hay veces que muchas veces pasa, sobre todo quizá tal vez luego pasa con los hijos. A veces los hijos terminan teniendo una afinidad muy grande para con sus amigos. Sus amigos son aquellas personas que ellos eligieron y podría llegar a pensarse que es como su familia que ellos eligieron. Pero Dios no se equivoca. Y Dios, cuando nosotros nos mandó en una familia, nos mandó en una familia que es la que Él escogió por nosotros. Nosotros no la escogimos, Él la escogió por nosotros. Y nos hizo diversos también en esa misma familia. ¿Por qué nos hizo así? ¿No? Pues seguramente nos hizo así para obligarnos que nosotros necesitemos de los demás, que los demás necesiten de nosotros, para que nosotros nos hagamos uno solo, empezando con el ejemplo desde casa y luego llevándolo a diferentes lugares. Y aprendiendo desde ese lugar más básico que es la familia, a que respetemos la dignidad, pero también reconozcamos las diferencias que hay entre unos y otros. Entonces, pues ya les decía yo que al final las escalas, o sea, lo que nosotros hemos encontrado, yo les he dicho, de la importancia de que nosotros procuremos y nos preocupemos justamente por la parte de cuidar lo que los demás no tienen, ¿no? Y en ese sentido tenemos que pensar también en otro principio que nos habla esta catequesis, nos habla del principio de solidaridad. ¿Qué es el principio de solidaridad? Para empezar, solidaridad debemos entenderla como amistad o caridad social. Y nos dice el catecismo que es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana. Es decir, que nos dice que la solidaridad se, se manifiesta en la distribución de los bienes y en la remuneración del trabajo. Es decir, que es muy importante que todos seamos solidarios y nos ayudemos y reconozcamos el papel que los demás tienen en cada cosa que nosotros tenemos que hacer. Es muy importante que seamos prudentes, porque cuando nosotros llevamos el principio de solidaridad o de ayuda a los demás, pues las tensiones pues puede ser que no se resuelvan, pero se llevan de mejor forma. Evita conflictos, elimina problemas, ¿no? Entonces, y facilita la negociación para poder sacar las cosas adelante. Ese principio de solidaridad, el ayudar a los demás. A nivel de problemas socioeconómicos, pues puede ser que realmente la solidaridad ayuda para resolver esos problemas, ¿no? De hecho, condena el catecismo la falta de solidaridad que existen, y lo veíamos también en la catequesis pasada, que debe existir solidaridad entre los ricos y los pobres, ¿no? El que más tiene, que ayuda al que menos tiene. Pero también aquí hay algo muy importante, queridos hermanos, y es la solidaridad entre los grupos. Por ejemplo, a veces, quizá tal vez invertimos mucho tiempo en ese combate que hay entre los que mucho tienen y los que poco tienen. Pero a veces los conflictos y las guerras más grandes que se tienen a niveles, es decir, la falta de solidaridad que hay entre los propios pobres entre sí, ¿no? Que a veces ya de por sí viven una situación complicada, sino que a veces nosotros mismos en la pobreza no somos solidarios con aquellos que comparten la misma pobreza. Por eso nos dice que tiene que haber solidaridad
entre los pobres entre sí, entre los ricos y los pobres, entre los trabajadores entre sí, entre el empresario y los empresarios y los empleados, ¿no? Ya decíamos la catequesis pasada que de hecho, uno de los pecados más graves que condena la Iglesia es el no darle al empleado lo que le corresponde. Pero también es cierto que el empleado también tiene la responsabilidad de dar todo aquello por lo cual fue contratado. Y sobre todo, buscar, como nos dice ahora la catequesis, la solidaridad entre esos empleados. Entonces, si nosotros pensáramos que viviéramos con esa solidaridad entre nosotros, seguramente podremos ver naciones y un orden moral mucho más amigable, mucho más próspero, ¿no? Sin lugar a dudas tendríamos pues justamente la medida y la solución para la paz del mundo. Y pues nos cierra el catecismo diciendo que justamente, también lo decía la catequesis pasada, cuando nosotros encontramos a alguien que es muy rico y a alguien que es muy pobre, pues indudablemente que esta falta de caridad, ahí es donde nosotros lo podemos ver, pues realizado, ¿no? No se puede pensar cómo alguien puede llegar a tener tantísimo dinero y que se cierra, que a lo mejor no es consciente de todas las flaquezas y pobrezas que otras personas hablan. Ahí es donde vemos justamente en qué le invierte más uno el tiempo. Entonces, bueno, pues queridos hermanos, esto es lo que nos dice la catequesis. Ya decía yo desde el principio, es que a lo mejor los políticos con quien nos ha tocado convivir, pues a lo mejor no tienen muy buena reputación, pero no hay que olvidar, queridos hermanos, que los políticos, todos nuestros gobernantes, salieron de nosotros mismos, ¿eh? A veces es muy fácil criticar a algún político, pero también es cierto que no es fácil llevar esa carga pues a cuesta. Por esas razones que nosotros debemos de cooperar con ellos, con la autoridad, pero también al mismo tiempo exigir que se respeten una serie de mínimos, de cosas mínimas. Entonces, si nosotros así lo hacemos, podríamos ir marchando de mejor forma. No es la solución decir, esto es política, yo a Dios no me meto. No es solución decir, el Estado y la Iglesia no se pueden llevar y tienen que estar como divorciados, porque además esto último es hasta falso, ¿no? Porque si a la Iglesia le preocupa el bien común de las personas, tarde que temprano va a estar chocando o tocándose en algún momento con la autoridad civil, ¿no? Eso es innegable. Y ejemplos de estos hemos visto muchísimos. Por ejemplo, les hablo a nivel de la historia, cuando España llega a América y emprende todo el tema de la colonización, hubo un elemento que era muy importante. Había como dos grupos que estaban antagónicos, que estaban peleando siempre. Por un lado, los frailes, que se preocupaban por el bien de las almas, y por otro lado, los conquistadores en sí mismos. Estos segundos no le conferían un alma humana a las personas y los frailes sí. Y de hecho fue el primer choque que hubo. Los frailes, digamos que se empecinaron en ello de forma tal que dijeron, es que no puedes tratar a una persona que es originaria de estas tierras como si no tuviera alma, como si fuera un animal, porque no es así, porque es como nosotros. Tan es así que yo lo estoy bautizando, ¿no? Y el hecho de que los bautizaba ya les confería esa imposibilidad o esa prohibición para aquel conquistador de que lo usara como esclavo, ¿no? Lo esclavizara. Claro que, como todos los episodios en la historia, ha habido sus cosas buenas, malas, la gente que ha seguido las cosas, los que no han respetado las cosas, pero el principio que marcaba las leyes que estaban constituidas en España, decían que la misión más importante que España tenía en América era la de llevar la palabra de Dios a todos sus confines. Demostrar que las personas que vivían aquí, no por el hecho de que no habían conocido la revelación, no por eso dejaban de ser hijos. Entonces, en ese acto de bautizar es donde es lo que les llevaba la vida para poder reconocer a esas personas que vivían en las tierras de América como hijos de Dios y por tanto iguales a aquellos que venían del viejo. Entonces, bueno, a lo que voy es que ese gobierno tiene que procurar ese tipo de cosas. Y como les digo, al final del camino, lo dice la catequesis, es que solamente podemos aspirar a que nuestra vida, nuestra comunidad, nuestra sociedad cambie si nosotros cambiamos, pero no solo nosotros, sino procuramos que aquellos que están alrededor de nosotros vivamos en armonía,
que vivamos, que procuremos el bien común, que exijamos ese principio de subsidiariedad donde aquellos no nos están robando la capacidad y las facultades que nosotros tenemos para que ser reconocidos y ser respetados. Y nosotros debemos de tener ese principio de solidaridad ante el cual nosotros podemos ayudar a las personas más desfavorecidas, ¿vale? Entonces, bueno, queridos hermanos, hasta ahí justamente nuestra catequesis del día de hoy. A partir de aquí, pues abrimos el turno de preguntas y respuestas, comentarios. Bienvenidos cualquiera que tenga, ¿vale? Sí, Guadalupe. Pues antes que nada, Arturo, ¿sí me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ah, perdón, lo que pasa es que se me perdió aquí la pantalla, ya no te veo. Pero bueno, antes que nada, saludarte, que bueno que otra vez podamos tener esta comunicación tan padre contigo. Y bueno, pues parece que